Arranco con la clase de manejo de vía aérea y intubación endotraqueal. Primero con la anatomía. Eh, bueno, inicialmente las vías respiratorias se dividen en altas, que son las fosas nasales, la boca, la faringe y la laringe, y las vías respiratorias bajas, que son el árbol bronquial. Eh, Acá lo que podemos ver, bueno, es primero un corte sagital, tras de la cabeza y el cuello, que muestra las subdivisiones de la faringe. Tenemos un nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. Después una imagen de la boca y de la orofaringe y después la laringe desde la hipofaringe, donde vamos a ver las estructuras en donde, bueno, en la boca vamos a analizar principalmente hacer la evaluación de la vía aérea y en lo que es la laringe vamos a tener que identificar las estructuras para poder hacer la intubación endotraqueal. Eh, Arrancamos con la evaluación de las vías respiratorias, en donde es uno de los componentes más importantes para el manejo de la vía aérea porque el objetivo es poder adelantarse y predecir una posible vía aérea difícil. Esta es la base de la evaluación y acá es donde vamos a enfocarnos en identificar todas aquellas cosas que podamos ver que nos van a llevar a una vía aérea difícil. Em, Y esto es importante porque no es solo una evaluación física, sino también es muy importante el historial de las vías respiratorias. Más que nada porque dentro de lo que son las evaluaciones físicas, no hay ninguna prueba única que pueda predecir con exactitud que vamos a encontrar una vía aérea difícil. Entonces, para hacer una evaluación completa, eh, tenemos que contar con el historial y y así alertar sobre posibilidades, dificultades y hacer una evaluación adecuada. Acá lo más importante es identificar un antecedente de dificultad previa. Entonces, si podemos buscar registros anteriores en donde haya algún detalle de esto, nos va a dejar mejor preparados y además un antecedente de vía aérea fácil no descarta la posibilidad de una dificultad en la ventilación o en la intubación, porque dentro de lo que es la vía aérea difícil tenemos estos dos parámetros, ventilación e intubación. Son los dos momentos en donde podemos encontrar complicaciones y que tenemos que estar preparados. Dentro de lo que es el historial de las vías respiratorias vamos a encontrar varios estados patológicos que están relacionados, que pueden ser congénitos o adquiridos. Dentro de los congénitos tenemos diferentes síndromes genéticos. Uno de los más comunes que encontramos es el síndrome de Down, también la condroplastia y la microniata, natia. Y después tenemos los síndromes adquiridos, en donde el más frecuente sin dudas es la obesidad mórbida, los traumatismos, los tumores, la apnea obstructiva del sueño también es muy frecuente. Y estos hay que tenerlos siempre presente porque quizás se dejan pasar muy fácilmente e influyen de manera directa en lo que es un manejo de la vía aérea. Después pasando a lo que son los componentes de la exploración física, em, vamos a tener los que están relacionados a la ventilación, que serían, que nos van a predecir cómo puede llegar a ser la ventilación del paciente y después componentes de la exploración que se van a relacionar a la posibilidad de intubación. Entonces tenemos primero la infección visual de la cara y el cuello. Eh, Pueden haber dificultades en personas bueno, con obesidad, con la presencia de vello facial, el cuello grueso y corto. Eh, Después tenemos la valoración de la apertura de la boca, en donde una apertura de menos de 3 dedos se considera limitada. Y en la evaluación de la anatomía orofaringia y la dentadura, eh, tenemos que ver que, por ejemplo, las prótesis, los dientes flojos pueden generar aspiraciones. eh, los incisivos largos también dificultan la laringoscopía directa, así que este entraría entre los dos componentes. Y después están las evaluaciones de rutina que se relacionan a la laringoscopía directa, que son la evaluación de la
distancia tiromentoniana, la evaluación de la amplitud del movimiento del cuello, que es la capacidad del paciente para aceptar la posición de olfateo, y la capacidad de deslizar la mandíbula hacia adelante, que en estos componentes voy a profundizar un poco más la, después de charlar de la clasificación de Malampati, porque todos estos componentes se van a relacionar entre sí para acercarnos a la mejor forma de predecir esta vía aérea difícil. La clasificación de Malampati puede llegar a estar alterada por si la fonación puede llegar a alterar la puntuación y puede reducir la sensibilidad de la prueba. Después también hay resultados contradictorios en la evaluación de la posición sentado o supino y se termina haciendo según disponibilidad. Si el paciente se puede sentar, hacemos esta evaluación con el paciente sentado y si no, también supino también no es un resultado que pueda empeorar la puntuación de la prueba. Se divide en 4 clases, en donde en la clase 1, bueno, cuando le pedimos al paciente que abra la boca y saca la lengua, la clase 1 vamos a ver los pilares del istmo de las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 2 vamos a visualizar la base de la úvula y el paladar blando solamente. En la clase 3 solo el paladar blando y en la 4 solo el paladar duro. Bueno, volviendo a la distancia tiromentoniana, eh, es importante porque durante la laringoscopía directa la lengua se desplaza hacia el espacio submandibular. Entonces, la visualización de la glotis puede ser insuficiente si este espacio se encuentra disminuido debido a una mandíbula pequeña. Lo que podamos identificar es si hay una laringe muy anterior y se mide desde la incisura tiroidea hasta el margen inferior del mentón. Una medida menor a 6,5 centímetros es indicativa de un espacio mandibular reducido y puede predecir dificultades. Después, la amplitud de la cabeza y cuello, que es la posición de olfateo, es importante porque es la colocación ideal para la laringoscopía directa y se logra mediante la flexión cervical y la extensión atro-occipital. Esto se puede ver afectada principalmente por artritis del cuello, por enfermedades de la columna cervical, por cirugía previa avanzada y lo más común por la edad avanzada. Se puede hacer, además de evaluar la movilidad de forma directa, hacer una evaluación cuantitativa midiendo desde la distancia esternomentonera entre la horquilla esternal, que es la escotadura yugular del esternón, y la punta del mentón con la cabeza en extensión completa y la boca cerrada. Lo ideal sería que sea mayor a 12,5 centímetros. Después está la prueba de la protrusión mandibular, que es el prognatismo, y la incapacidad de prolongar los incisivos inferiores más allá de los incisivos superiores puede ser un indicador de laringoscopía difícil. Acá tenemos que una medida más objetiva y similar es la prueba de la mordida del labio superior, en donde hay diferentes grados y el grado 1 puede cubrir completamente el labio superior con los incisivos inferiores, el grado 2 puede cubrir parcialmente y el grado 3 el paciente no puede alcanzar el labio superior con los dientes inferiores. En esta tabla hay como un resumen de los hallazgos que pueden sugerir la presencia de una intubación difícil. Todos estos componentes queda como a criterio de cada médico y del contexto del paciente, a ver si se evalúan todos uno por uno o a medida que sigamos encontrando algún hallazgo poco tranquilizador podemos seguir evaluando para ver cuál otras alteraciones podemos encontrar que nos puedan llegar a complicar. A partir también de estos componentes podemos pensar en otros métodos avanzados de evaluación cuando tenemos distorsiones sospechadas o conocidas de las vías respiratorias, que pueden ser por medio de la endoscopía y la ecografía.
Bien, bueno, ahora seguimos con las maniobras de la vía aérea, que es como la parte inicial eh, del manejo del paciente que necesitamos ventilar. Primero tenemos el posicionamiento del paciente, en donde se pueden realizar dos maniobras, que el objetivo es mejorar el flujo de aire en el paciente que está recibiendo la ventilación. Entonces, primero tenemos lo que es la inclinación de la cabeza con elevación del mentón, en donde acá lo que logramos es levantar la lengua de la faringe posterior. Y se utiliza cuando la lesión de la columna cervical no sea una preocupación. En cambio, el empuje de la mandíbula, acá sí lo que hacemos es mover la lengua hacia adelante y sí puede ser utilizada con menos problemas en una persona con una posible lesión de la columna cervical. Eh, la ventilación con bolsa mascarilla es importante porque nos permiten una ventilación y una oxigenación adecuadas en un paciente que requiere un soporte de las vías respiratorias, y tenemos tres componentes esenciales, que son la vía aérea permeable, el sellado adecuado de la mascarilla y la ventilación adecuada con volumen, frecuencia y cadencia adecuados. Para la utilización de la mascarilla tenemos dos opciones. Primero es con una opción es de una mano, un operador, y dos manos, dos operadores. Eh, cuando la ventilación con la técnica de una mano no tiene éxito, a pesar también de, ahí tenemos que pasar a usar una técnica de dos manos y dos personas. Em, la técnica correcta consiste en levantar la mandíbula hacia la máscara con los dedos medios, anular y meñiques, mientras se sostiene la máscara firmemente contra la cara del paciente con el pulgar y el índice. Acá tenemos que tener en cuenta que debemos solamente eh, sostener desde las partes óseas, porque los tejidos blandos, además de dañar al paciente, pueden también ocluir las vías respiratorias. Esta es la técnica más fácil de realizar porque permite que los músculos de la mano más fuertes mantengan el sellado adecuado, minimiza la fatiga del proveedor y permite que los cuatro dedos realicen el levantamiento de la barbilla y el empuje de la mandíbula. Esta es, digamos, la técnica de las dos manos con los pulgares en ambos lados de la máscara. Después podemos encontrarnos con problemas en la ventilación bolsa-máscara que debemos ir resolviendo. Eh, Puede haber un sellado inadecuado de la máscara, eso puede pasar generalmente por la presencia de barba. Después un tamaño inadecuado, en donde tenemos que considerar que quede siempre la nariz y la boca por completo incluidas dentro del reborde de la máscara. La falta de accesorios, a veces cuando eso vamos a ver más adelante, hay diferentes accesorios que nos permiten la permeabilidad de la vía, que nos ayudan en la ventilación bolsa máscara. Las maniobras inadecuadas cuando no hacemos una buena posición de la cabeza, y el personal sin experiencia. Acá hay dos imágenes en donde dos técnicas en las que en la imagen superior, para una persona sin dientes, lo que se puede hacer es sostener ambas mejillas con las manos para que no haya fugas, la misma que la imagen inferior, en donde esa una técnica que yo no había visto en ningún lado, pero se puede introducir la parte inferior de la máscara dentro del labio inferior para mejorar el sellado en personas accidentadas. Después vamos a tener factores pronósticos en la ventilación con máscara difícil, que es que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño, antecedentes de ronquidos, una edad mayor de 55 años, sexo masculino, un índice de masa corporal de 30 o superior, un Malampati 3 o 4, la presencia de barba o la presencia de piezas dentales.
Dentro de los dispositivos que habían nombrado anteriormente que pueden ayudar a la ventilación con máscara, eh, están los dispositivos orofaringios y nasofaringios. Eh, lo que van a hacer es evitar que la lengua obstruya las vías respiratorias y proporcionan un conducto abierto para el paso del aire. La cánula de Guedel sigue la curvatura de la lengua, em, y se apoya y retira la lengua y la epiglotis de la pared faríngea posterior y bueno, proporciona el canal para el paso del aire. Em, Esto es importante porque la colocación de la cánula va a consistir en comenzando con la curva invertida, o sea, dirigida para arriba, rotándola a 180 grados a medida que la punta llega a la faringe posterior. Hay que tener ciertas precauciones porque una cánula mal colocada puede exacerbar la obstrucción, puede producir un traumatismo del tejido blando o puede desencadenar reflejos protectores de las vías respiratorias. Después tenemos los dispositivos nasofaringios, que estos son un tubo de hueco de goma que pasa a través eh, de la faringe posterior. Se tolera un poco más fácil que la cánula de Gel y el tamaño varían según el diámetro interno que determina la longitud. Y se introduce de la misma forma que la intubación endotraqueal nasal, por la base, digamos, eh, por la, por la base de la nariz eh, hacia, hacia posterior, hacia la faringe posterior. Bien, ahora pasamos a ver cuáles son las estrategias para el manejo de la vía aérea. Eh, Acá tenemos que incluir eh, todo esto que vimos anteriormente, que es bueno, el historial médico del paciente. Lo vamos a relacionar al tipo de procedimiento que se le va a realizar, la cirugía que se le va a realizar, digamos, o estudio diagnóstico, qué se necesita para esa cirugía y cuál es el grado de dificultad. Acá como que recalco nuevamente que cualquier estrategia puede fallar inesperadamente y siempre se deben reconsiderar planes de respaldo, en donde, bueno, más adelante voy a dar la clase de vía aérea difícil, donde voy a encarar un poco mejor todas estas cuestiones. Así que ahora pasamos a lo que es la elección del dispositivo de vía aérea. Em, Cuando es un paciente que se somete a anestesia general, va eh, generalmente requieren la colocación de un tubo endotraqueal, pero hay otras alternativas que se están usando también, como los dispositivos supraglóticos. Acá nombro un poco, bueno, la máscara, que es lo que usamos inicialmente, que, que es como un dispositivo temporario, en donde después pasamos a un dispositivo más definitivo. Eh, la vía aérea supraglótica es cualquier dispositivo de vía aérea que se inserta en la orofaringe y tiene un orificio de ventilación por encima de la glotis. La más común es la máscara laringia y el TET, que es el tubo endotraqueal, es el que se inserta en la nariz o la boca y llega hasta la mitad de la tráquea. Bien, acá tenemos los modelos de vía aérea supraglótica, que son la máscara laringia y la ubicación anatómica. Em, Este dispositivo se recomienda para procedimientos cortos en pacientes de bajo riesgo de aspiración y que no requieran un periodo prolongado de relajación muscular. Hay un riesgo potencial de aspiración eh, y de capacidad de ventilar con aumento de la presión intraabdominal, pero hay varios estudios e informes de casos que describen un uso seguro. Estos dos estudios hablan sobre cómo se
se proporcionó una ventilación pulmonar igualmente efectiva a pesar de las altas presiones de las vías respiratorias, eh, en condiciones que no habían distensión gástrica, regurgitación ni aspiración. Y bueno, la técnica de introducción de la máscara laringea, eh, inicialmente la punta del manguito se presiona hacia arriba contra el paladar duro con el dedo índice, mientras el dedo medio abre la boca. Después la máscara se presiona hacia atrás con un movimiento suave y se usa la mano no dominante para extender la cabeza. Se avanza con la máscara laringea hasta que se nota una resistencia definitiva y antes de retirar el dedo índice, la mano no dominante presiona la máscara para evitar el desalojo durante la extracción del dedo índice. Posteriormente inflamos el manguito. Después el tubo endotraqueal, que es el que proporciona una vía aérea definitiva y protege de la aspiración. Eh, en general son dispositivos muy similares, todos entre sí, no hay tanta variabilidad como las de la máscara supraglótica, que hay muchos modelos diferentes. La composición es un adaptador universal de 15 milímetros que permite la fijación del extremo proximal a diferentes circuitos y dispositivos de ventilación. Tiene un manguito de gran volumen y baja presión que se infla con aire y proporciona un sellado contra la pared traqueal, que esto lo que hace es proteger los pulmones de la aspiración pulmonar y garantizar que el volumen corriente administrado ventile los pulmones en lugar de escapar a las vías respiratorias altas. Este manguito no proporciona fijación. Es principalmente proteger de aspiración y garantizar el volumen efectivo. Bueno, tiene una punta biselada que facilita el paso a través de las cuerdas vocales eh, y un orificio distal conocido como el ojo de Murphy, que, que lo que proporciona es una toma complementaria de ventilación en caso de que el extremo distal sea obstruido por partes blandas o por secreciones. Y es muy importante para el uso del tubo endotraqueal comprobar que antes de utilizarlo que si hay fugas en el manguito eh, y que esté presente el manguito, porque también nos ha pasado la otra vez que fuimos a introducir un TET semirrígido y no tenía manguito. Así que chequen los espiralados que tengan manguito. Después, bueno, acá hay una comparación entre las características clínicamente importantes, tanto del uso de la máscara laringea como del tubo endotraqueal. La máscara laringea es más fácil de introducir a ciegas, tiene menor respuesta hemodinámica, menor riesgo de broncoespasmo, posibles inspiraciones más bajas, pero no protege contra la aspiración y no protege contra el laringoespasmo, como si lo hace el TET, que es más difícil de colocar y requiere un nivel más profundo de anestesia. También puede llegar a producir, tiene más estímulo para broncoespasmo y necesita presiones inspiratorias más elevadas. Pero es el que nos protege por completo contra la aspiración. Bien, ahora pasamos a la elección de la técnica de intubación. La laringoscopía directa es la más utilizada y en donde vemos directamente la glotis con ayuda del laringoscopio. Eh, Ahora voy a charlar sobre el laringoscopio. Y para realizar esta técnica necesitamos materiales. Primero que nada, el acceso endovenoso, hacer la evaluación de la vía aérea previa, el posicionamiento del paciente, el laringoscopio con luz y con hojas surtidas, el monitoreo completo conectado, una guía Eschmann, la máscara con bolsa al alcance, el tubo adecuado con manguito, que también podemos tener diferentes tamaños a disposición, la aspiración conectada, una fuente externa de oxígeno, la jeringa para insuflar el manguito, la cinta para fijar el tubo, el estetoscopio para ocultar y la medicación cargada y rotulada.
Como tenemos, como nombré, está la guía Edgeman, que es un introductor del tubo endotraqueal. Es un estilete de 50-70 centímetros con una punta doblada en 30 grados que nos va a permitir dirigir esta curvatura que tiene en la punta, nos dirige la punta anteriormente debajo de la epiglotis y a través de las cuerdas vocales que pueden no ser visibles. Eh, Bien, y ahí acá, siempre. Bueno, acá tenemos, sirve el introductor para cuando tenemos una vista incompleta de la glotis, cuando tienen difícil acceso, cuando hay edema glótico o alguna otra posible obstrucción del paso del TET, y para cualquier vía aérea difícil. Acá lo que vemos es, bueno, estos estudios lo que hicieron es comparar el uso de esta guía que es más blanda y flexible contra lo que se usaba anteriormente, que era el mandril, que es muy rígido y que podía causar lesiones traqueales muy fácilmente y por eso ya no se usa. Bien, para la laringoscopía directa, ya estuve hablando sobre la posición de la cabeza y el cuello que es necesaria para poder tener una visión directa de la glotis. Acá en este diagrama lo que podemos ver es que necesitamos alinear los ejes bucal, el eje faringeo y el eje laringio, eh, con cuatro diferentes posiciones de la cabeza. Cada posición se acompaña, eh, se superpone, digamos, acá podemos ver cada uno de los ejes, cómo cada movimiento los va alineando. Acá en la primera imagen, la cabeza, bueno, ahí no están alineados los ejes. En la imagen, en la segunda imagen, ahí con la utilización de una almohadilla, eh, se flexiona el cuello sobre el tórax y se alinea el eje laringio con el eje faringio. Después, la extensión concomitante de la cabeza con el cuello alinea los tres ejes. Es que cuando hacemos la posición de olfateo. Y por último, la extensión de la cabeza sobre el cuello sin elevación, eh, con almohadilla nos muestra cómo nada, no se alinean de la misma manera, sino que el eje bucal queda perpendicular al eje faringio y laringio. Bueno, para hacer la visualización tenemos diferentes laringoscopios, que estos son instrumentos portátiles que se constan de una pala unida a un mango que contiene una fuente de luz. Están diseñados para ser sostenidos con la mano izquierda y tienen una pestaña del lado izquierdo que se usa para retirar la lengua hacia la parte lateral. Bien, para realizar la técnica de la laringoscopía directa, inicialmente lo que vamos a hacer es, una vez que está posicionado el paciente, abrir la boca, que se puede utilizar como se ve en la imagen de la derecha. La imagen muestra cómo la técnica de las tijeras, que con el pulgar de la mano derecha presionando los molares inferiores derechos en una dirección caudal, mientras que el índice y el tercer dedo de la mano derecha presionan los molares superiores derechos en una dirección cefálica. Ahí con la mano izquierda vamos a introducir el laringoscopio, que se introduce por el lado derecho de la boca y se arrastra la lengua hacia el lado izquierdo. Se avanza con la pala hacia la línea media de la base de la lengua, girando la muñeca para que el mango del laringoscopio se vuelva más vertical, que son las flechitas que están ahí en el dibujo. Y se levanta el laringoscopio en un ángulo de 45 grados a medida que la punta de la pala se coloca en la valécula. La elevación continua del mango del laringoscopio en un ángulo de 45 grados da lugar a la exposición del orificio laringio.
Entonces ahí vamos a poder identificar eh, las cuatro estructuras principales, que son la epiglotis, las cuerdas vocales, el cartílago cuneiforme y el cartílago corniculado. Ahí tendríamos una visión completa eh, de la glotis. Que esto también lo podemos clasificar con la clasificación de Cormack-Lehmann, en donde el, podemos, o sea, se clasifica la visión laringoscópica. El grado 1 se ve todo el orificio laringio, en el grado 2 se ve solo la porción posterior del orificio laringio, el grado 3 la visualización solo de la epiglotis y el grado 4 es la falta de visualización de la epiglotis y de la laringe. En lo que es el grado 1 rara vez es difícil intubar. En el grado 2-3 la incidencia es considerablemente mayor de intubación fallida y el grado 4 hay que considerar un método alternativo. Para mejorar esta visualización nos podemos ayudar de la maniobra Burke, que es la presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha del cartílago de tiroides, y podemos buscar lo que es una óptima manipulación laringea externa, que estas en conjunto, eh, porque el laringoscopista guía la posición y la mano del ayudante ejerce la presión sobre la laringe para aumentar al máximo la vista de las cuerdas vocales. Esa sería la manipulación óptima. Y después que realizamos la laringoscopía directa, que podemos introducir el tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales, lo que vamos a hacer es tratar de confirmar si el TET está en su lugar, porque esto lo vamos a hacer mediante varias evaluaciones, pero que el indicador siempre más importante y objetivo es la capnografía. Para confirmar la colocación del TEC, vamos a ver si hay elevación del tórax, se está ventilando, si hay condensación visible, si los ruidos respiratorios son iguales bilateralmente sobre la pared torácica. También podemos ocultar la falta de ruidos respiratorios en epigastrio. Podemos evaluar mediante la ventilación mecánica en los grandes volúmenes corrientes expirados y una distensibilidad adecuada de la bolsa durante la ventilación manual. Pero como dije inicialmente, lo más importante es la capnografía, que debemos verla en al menos 3 respiraciones, porque a veces también la intubación en el esófago puede dar valores menores, pero igualmente presentes de dióxido de carbono. Y después para la fijación del tubo, acá se estudió bastante se estudió sobre los dispositivos comerciales que vienen para fijación de tubo versus la cinta que se usa todos los días, y la verdad no había diferencias significativas entre ambos dos. La cinta bien colocada, que es sobre los maxilares, eh, tiene los mismos resultados en relación a la salida accidental del tubo. Bien, y por último, eh, la laringoscopía indirecta, que esto lo que implica una visualización indirecta de la glotis por medio de dispositivos ópticos como haces de fibra óptica, cámaras de video, espejos, prismas o lentes, y son principalmente indispensables para el abordaje de la vía aérea difícil, conocida o prevista. Lo que tiene importante es que no se necesita una línea de visión directa, porque se puede ver la laringe sin la distorsión del tejido, y por lo tanto también son bastante útiles cuando se usa anestesia tópica en un paciente despierto. Eh, en muchos lugares del mundo se está usando de rutina la videolaringoscopía,
pero siempre es importante recalcar que el método más efectivo para la intubación endotraqueal es el que con el que mejor se sienta cómodo y mayor experiencia tenga la persona que tiene que hacer la laringoscopía. Pero bueno, es importante que con ambas técnicas tenga habilidad y, las pueda utilizar las dos por igual. Pero también esto, em, este método en la laringoscopía indirecta se profundiza un poco más en el abordaje de las vías aéreas difíciles. Y bueno, por ahora eso nada más.